Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Giga y esto es G Coding Academy y continuamos con el curso Introducción al Machine Learning con Kaggle. Y en esta ocasión vamos con la lección número 2 del curso de Python, funciones y obteniendo ayuda. Vamos a ver aquí, lo que te da es un overview sobre las funciones, no va muy a fondo, así que si tú nunca has usado Python o no tienes mucha experiencia programando, quizás convendría buscar un poco más de información por otro lado, porque lo que enseñan aquí no es muy exhaustivo, no es como te decir, ya yo sé utilizar todo de las funciones en Python. Entonces, por ejemplo, empieza hablando de que ya hemos utilizado algunas funciones como print y ABS, etcétera, pero que hay más funciones y que aquí vamos a aprender a utilizarlas, también a definir unas cuantas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la parte de obtener ayuda, empieza diciendo que una de las funciones más importantes que podemos aprender es la función help. Esta función lo que hace es que recibe como parámetro, por ejemplo, otra función y no despliega la ayuda de esa función. Por ejemplo, aquí vemos que le estamos pasando como parámetro a la función help, la función round, que es otra función que viene integrada con Python, que lo que hace es que redondea el valor que recibe como parámetro o como argumento, lo redondea a la cantidad de dígitos que también le pasamos como parámetro o argumento. Bien, entonces aquí vemos la llamada help, que simplemente lo que hace es desplegarnos esa ayuda. Esa ayuda, ¿dónde está? Lo vamos a ver más adelante, cómo es que nosotros podemos agregarle esta ayuda a las funciones. Entonces aquí simplemente habla de esto, eso mismo que mencioné. Aquí ahora viene y te menciona de que un error que se comete muy a menudo es que no les pasamos directamente una función, sino la llamada a una función. Eso realmente a veces a mucha gente le da error, que en algún sitio dice y le pasamos como parámetro la función y lo que hacemos es que le pasamos como parámetro la llamada a la función. Recuerden que si al lado de una función ya tiene los paréntesis, estamos llamando esa función, o sea, siempre es así. Entonces, para uno pasar con la misma función en sí como parámetro, debe ser como está aquí, sin los paréntesis, porque técnicamente tú le estás pasando el cuerpo o el contenido de esa función. Pero ya cuando se llama a los paréntesis, ya se está llamando esa función, se está ejecutando. Entonces aquí técnicamente help no nos va a dar la ayuda sobre la función RAM, porque lo que va a recibir help es el resultado de llamar RAM, o sea, de redondear menos 2.01. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, también habla de que, por ejemplo, RAM tiene una documentación bien corta, pero que hay otras funciones que tienen una documentación bastante extensa, ¿verdad? Dependiendo de qué tan complicada sea la función. Un ejemplo aquí es Sprint, que tiene mucha más ayuda que RAM. Entonces aquí ya venimos a entrar a la parte de cómo definimos funciones. Para definir funciones en Python utilizamos la palabra clave def y luego el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros de esa función. Luego dos puntos, como sabemos en Python, para indicar siempre que va a iniciar un bloque de código, se ponen los dos puntos, que sería, por ejemplo, donde se abre llave en otro lenguaje como Go o Java. Y luego viene el cuerpo de la función y al igual que en cualquier lenguaje, para retornar un valor se utiliza la palabra return. Aquí no hay técnicamente nada nuevo y ya sabemos que para indicar que todo este código pertenece a la función simplemente está identado. Bien, ¿qué más? Bueno, aquí simplemente ya viene un ejemplo de llamar a esa función, ¿verdad? Que lo que hacía era retornar eh, el mínimo de la diferencia de esos valores. El mínimo, sí, exacto, el mínimo. Seguimos. Por ejemplo, aquí vemos ahora a esta función que hemos declarado aquí arriba. Si se la pasamos como parámetro a la función help. Como no tiene ninguna ayuda, o sea que no le hemos puesto nada, simplemente nos devuelve técnicamente el nombre de la función y cuántos parámetros tiene, simplemente eso. Entonces aquí ahora vamos a hablar del docstreams. Los docstreams o docstream, no docstreams, docstreams
son cuando declaramos, por ejemplo, una cadena con triple comilla. Se puede poner, por ejemplo, miren, fíjense aquí que no se está poniendo como asignando a ninguna variable, sino que se está utilizando para documentar. Es decir, esta técnicamente sería la ayuda de nuestra función. Esto, si lo estuviéramos, por ejemplo, declarando para usarlo en una variable, esto lo que hace es que por ejemplo, nos guarda todo, la indentación, los saltos de línea, etcétera, todo se guarda. Eso sería un docstring, simplemente un string, pero con triple comilla. Y si lo ponemos, por ejemplo, así al inicio de una función, de una clase, lo utilizamos para crear la ayuda de esa función o clase. También aquí, por ejemplo, es muy habitual, aparte de decir qué hace la función, poner un ejemplo de si esa función fuera llamada, por ejemplo, en la consola de Python, ¿verdad? En el intérprete de Python. O sea, si lo llamo, este sería el resultado. Esto es un ejemplo, por eso este símbolo es simulando el prompt, ¿verdad? En la consola. Bien, aquí ya vemos ahora cuando volvemos y a help le pasamos como parámetro la función que nosotros hemos creado, cómo se ve la ayuda. O sea, realmente es más funcional. ¿Qué otra cosa? Las funciones que nos retornan, técnicamente todas retornan, aunque tú no le pongas la palabra return. ¿Qué pasa? Que si tiene la palabra return, retorna, como es este caso, ¿verdad? Retorna el valor que esté a la derecha o el valor resultante de ejecutar la expresión que esté a la derecha de la palabra return. Es decir, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Se va a retornar el resultado de llamar a la función min, ¿verdad? Entonces, si no tiene la palabra return, como quiera retorna, pero retorna el valor none. Es decir, aquí esta función realmente no tiene utilidad porque ya le quitaron el return, o sea que no va a hacer nada, pero si se fijan cuando la llamamos en print, entonces en vez de imprimir el resultado, imprime none 3 veces, porque las funciones sí o sí retornan, o retornan lo que tú quieras que retornen con la palabra return, y si no tienen retorno, retornan el valor none. Este es un tipo de dato para indicar técnicamente nada, ¿verdad? O sea, tú puedes poner una función, o sea, que si tal valor es igual a esto, retorna este resultado. De lo contrario, retorna none, técnicamente, para tú decir que no dio resultado. Aquí, por ejemplo, vemos que print, que no retorna nada directamente que usemos habitualmente. Vemos que si la llamamos y guardamos lo que retorna en esta variable y lo imprimimos, en sí es none. O sea, ya sabemos que siempre retorna, pero retornan none cuando no tienen un retorno directamente expresado. O sea, que no le hemos puesto nosotros directamente un retorno. Entonces ahora viene y habla de los argumentos por defecto. Por ejemplo, print tiene un argumento por defecto. O sea, fíjense, cuando llamamos a print sin pasarle, por ejemplo, el argumento de separador, vemos cómo él separa los valores que le pasamos con espacios. Entonces, eso es porque hay un argumento que es que por defecto tiene el espacio en blanco. Pero, por ejemplo, aquí han definido el separador diciendo que sea el menor que, ¿verdad? También con espacio aquí, espacio aquí. Fíjense ahora como los valores, en vez de separarse simplemente con espacio, también agregan el valor de menor que. Por ejemplo, aquí tiene la función saludar, que tiene el parámetro who, y ya inmediatamente al crear la función, al parámetro who se le está pasando el valor de columns. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo llamamos, si no le pasamos ningún valor, él utiliza el valor por defecto. Es decir, aquí imprime hola Colin porque no le pasamos ningún valor, y si le pasamos el valor se sustituye el valor por defecto por el valor que pasa el usuario, y por ejemplo ahora pone hello Carl. También, por ejemplo, no hay que ponerle el nombre porque es un valor por defecto, porque por ejemplo aquí también sigue, es un valor
un parámetro posicional, sigue siendo, ¿verdad? Es decir, como es el único, entonces el único parámetro que yo le pase a esa función se va a asignar a esa variable. Funciones que reciben otras funciones como parámetro. Esto es algo que ya en estos tiempos es común, la mayoría de lenguajes populares lo hacen, pero no es que todos los lenguajes lo tengan. En algunos no se puede hacer, de usted pasarle a una función como parámetro otra función. Pero aquí sí se puede. Aquí le pone un ejemplo de que define una función que se llama multiplicar por 5. Y en esta función llamada call, recibe como parámetro una función y otro argumento. Y lo único que hacen en el cuerpo es la función que recibe como parámetro, llamarla pasándole como argumento los argumentos que recibió. Luego aquí, esta otra función, la única diferencia que hace es que llama dos veces a la función. O sea, es decir, la función que recibe la llama primero pasándole como parámetro a ella misma con los argumentos que recibió. Entonces aquí vemos la llamada, por ejemplo, a la función call le pasa multiplicar por 5 y el valor de 1. Entonces esta función lo que va a hacer es llamar a esta función pasándole el valor de 1 que da 5. Y lo vemos aquí el resultado. Y por ejemplo esta otra función lo que hace es que llama a la función que recibió como parámetro pasándole como parámetro a ella misma. Entonces aquí viene y esta recibe como parámetro multiplicar por 5. Lo quiere decir que la primera vez que la llamamos le pasamos como parámetro a ella misma, o sea, multiplicar por 5 y 1. Entonces, multiplicar por 5 a 1 me va a dar 5 y después se va a volver a llamar multiplicar por 5 con el valor de 5. Y por eso aquí da 25. Bien, entonces ya aquí simplemente lo que pone es un ejemplo de una función funcional, o sea, una función que se usa que utiliza esto de recibir otra función como parámetro, que es la función de max. La función de max, como sabemos, te lo pasa, por ejemplo, una serie de valores y él te retorna cuál es el valor mayor. Pero tiene un parámetro opcional que es key, que recibe como por aquí usted le puede pasar una función como parámetro, y en dado caso que usted la pase, él lo que hace es que a cada número le aplica la función que recibió como parámetro en key, y entonces el resultado de aplicarle la función a cada valor es que entonces ese resultado va a buscar cuál sea el mayor. Bueno, simplemente para que vieran un ejemplo ahí. Y ya técnicamente toca seguir con la parte práctica. Entonces recuérdense suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan todo el contenido. Viene mucho contenido relacionado con Machine Learning, Deep Learning, aprendizaje reforzado, etcétera. Y así que suscríbanse para que estén al tanto de todo esto. Y recuerden que también está el enlace de la comunidad de Machine Learning en español de G-Coding Academy. Suscríbanse y estaremos por allá hablando de estos apasionantes temas. Entonces, nos vemos en la próxima.